Una camarera amable pagó el café de un señor, sin saber que era un multimillonario en busca de su futura esposa. La cafetería en el centro de la ciudad bullía con la actividad matutina mientras la lluvia golpeaba los grandes ventanales, difuminando el paisaje urbano al fondo. El rico aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor de la acera empapada por la lluvia, creando un ambiente reconfortante para los clientes que buscaban refugio del tiempo sombrío. En medio del ruido de las tazas y el murmullo de las conversaciones, la puerta se abrió, permitiendo que una ráfaga de aire frío recorriera la cafetería. Un hombre de algo más de 50 años entró, con su abrigo de lana chorreando agua y sus zapatos gastados dejando leves marcas en el suelo pulido. Su cabello canoso estaba húmedo, pegado a la frente, y sus ojos reflejaban un cansancio que delataba las dificultades enfrentadas. Se acercó al mostrador con vacilación, su mirada recorriendo el menú antes de fijarse en el joven barista tras la caja. Con una voz casi susurrante, pidió un café solo sencillo. Mientras el barista registraba el pedido, el hombre metió la mano en el bolsillo, sus movimientos cada vez más frenéticos mientras buscaba la cartera. Su rostro palideció y tragó saliva antes de hablar, con la voz cargada de vergüenza. «Lo siento», balbuceó. «Debo haber dejado mi cartera en casa. Si no hay problema, puedo sentarme aquí un rato hasta que pare la lluvia». El barista, un joven con una barbilla afilada y una lengua aún más cortante, cruzó los brazos sobre el pecho y esbozó una sonrisa sarcástica. «Mira, amigo», dijo en voz alta, atrayendo la atención de los clientes cercanos. «Esto no es un albergue. No damos regalos a quien no puede pagar. Si no tienes dinero, no puedes quedarte». Las mejillas del hombre enrojecieron cuando dio un paso atrás, con los ojos fijos en el suelo. «No estaba pidiendo una bebida gratis», murmuró. «Solo un lugar para estar seco un rato». Una risa irónica surgió de una mesa cercana, donde un grupo de clientes bien vestidos observaba la escena. «Imagínate», se burló uno de ellos, «entrar en una cafetería sin un céntimo y esperar que te atiendan». «Algunas personas no tienen vergüenza», añadió otro, con la voz cargada de desdén. «Los tiempos deben ser duros para mendigos que ahora aspiran a ser conocedores de café». Los hombros del hombre se hundieron cuando se giró hacia la puerta, el peso de la humillación aplastándole. Al otro lado de la sala, Sofía, una camarera de 29 años con el cabello pelirrojo recogido en una coleta suelta, observó la conversación. Sus ojos castaños rojizos, normalmente cálidos y acogedores, ahora ardían de indignación. Equilibrando una bandeja llena de tazas y platos vacíos, caminó por la cafetería abarrotada hacia el mostrador. Dejando la bandeja en el suelo con un golpe decidido, metió la mano en el bolsillo de su modesto uniforme y sacó un billete de $5, colocándolo firmemente sobre el mostrador. «Basta», dijo, con la voz firme y clara, cortando los murmullos que comenzaban a extenderse. La sonrisa sarcástica del barista, Lucas, titubeó al mirarla. «Sofía, ¿qué estás haciendo?», se mofó. «No tienes que pagar por este tipo. No puede entrar aquí y esperar limosnas». La mirada de Sofía recorrió a los clientes reunidos, su expresión inquebrantable. «Estoy pagando su café», afirmó, no por lástima, sino porque sé lo que es ser juzgada por no tener suficiente. Una risa irónica estalló desde un rincón de la sala. «¡Qué noble!», se burló un hombre. «Una camarera haciéndose la heroína. Tal vez espera una propina de él más tarde». Sofía se giró hacia la sala, con la postura erguida y la voz resonante de convicción. «La amabilidad no es una transacción», declaró. «Mostrar compasión no nos disminuye, pero menospreciar a los demás revela la verdadera pequeñez». La cafetería quedó en silencio, la anterior ola de burlas reemplazada por una palpable sensación de introspección. Sofía se volvió hacia el hombre, ofreciéndole una sonrisa amable. «Por favor, siéntese», le invitó. «Le traeré su café pronto. No deje que las palabras duras de los demás definan su valor». El hombre la miró, con los ojos brillando con lágrimas contenidas. Asintió en agradecimiento y encontró un asiento cerca de la ventana, donde la lluvia seguía cayendo en cascada por el cristal. Mientras Sofía preparaba su café, la atmósfera en la cafetería cambió sutilmente. Los clientes evitaban mirarla. Su diversión anterior ahora se veía reemplazada por una contemplación contenida. En ese momento, Sofía, a pesar de sus modestos recursos y el desprecio de los demás, se erigió como un faro de dignidad y empatía, y el hombre, antes considerado indigno por quienes le rodeaban, encontró consuelo en el simple acto de ser visto y valorado. El momento en la cafetería aún resonaba en la mente de Sofía mientras limpiaba la última mesa de su turno. Nadie más le habló directamente desde entonces,
pero los susurros y el silencio flotaban en el aire como humo. A la mañana siguiente, su gerente, Mateo, la llamó a su despacho. La pequeña sala olía a café quemado y lejía. «Cierra la puerta», dijo él. Sofía obedeció. Mateo cruzó los brazos. «Esto es un negocio, Sofía, no tu proyecto de caridad». Ella permaneció en silencio. «No decides quién recibe regalos», continuó. «Si quieres jugar a Madre Teresa, hazlo fuera del horario laboral». «Yo lo pagué», dijo ella con calma. «No es ese el punto», replicó él. «Avergonzaste a tu compañero de trabajo e incomodaste a los clientes». Sofía lo miró a los ojos. «No, él se avergonzó a sí mismo». «No me pongas a prueba», dijo Mateo bruscamente. «Estás aquí para servir, no para dar sermones». Un momento de silencio. «¿Puedo irme?», preguntó ella. «Vete y recuerda cuál es tu lugar». De vuelta en la cocina, Ana y Felipe estaban junto al fregadero. Se callaron cuando ella entró. Al pasar, Ana murmuró lo bastante alto: «Debe ser bonito actuar con nobleza cuando aún compartes el alquiler con tu hermana». Felipe rió por lo bajo. Apuesto a que pensó que el tipo era un millonario secreto. Sofía no dijo nada. Cogió su abrigo, firmó su salida y salió a la llovizna afuera. El aire olía a asfalto mojado y humo de la ciudad. No se apresuró. El apartamento que compartía con Lara era estrecho. Una habitación con pintura desconchada y una ventana con corrientes de aire. Lara estaba acurrucada en el sofá, temblando bajo una manta. «Hola», susurró Sofía, acariciando la frente de su hermana. «Llegas tarde», murmuró Lara. Sofía sonrió. «Me pilló la lluvia». Recalentó un porridge viejo, añadió una pizca de sal y se lo dio a su hermana. Luego revisó su cartera. $3, un ticket de metro, una foto desvaída de su madre. Miró el dinero, lo dobló lentamente y lo guardó de nuevo. Sin arrepentimientos. Ni por el café, ni por nada. Después de que Lara se durmiera, Sofía se sentó cerca de la ventana, observando la lluvia deslizarse por el cristal. Su reflejo la miraba, cansado, pálido, pero con una fuerza silenciosa aún brillando debajo. Sus pensamientos volvieron a años atrás, tal vez 15, cuando su madre se desmayó en un mercado al aire libre. La gente pasaba sin detenerse. Todos, salvo una anciana con una falda remendada, se arrodillaron a su lado, ofreciendo agua y envolviendo un chal en los hombros de Sofía. Sofía nunca supo su nombre, pero recordaba su amabilidad. Ese momento se convirtió en una promesa. Así que, cuando vio a aquel hombre en la cafetería, mojado, avergonzado, invisible, no había decisión que tomar. Hizo lo que debía hacerse. El juicio no importaba. Ella importaba esa noche. Antes de apagar la luz, susurró en la oscuridad solo para sí misma: «Prefiero ser ridiculizada por hacer lo correcto que alabada por quedarme callada». Y en aquel pequeño apartamento, sin nada que perder salvo su propia dignidad, Sofía sintió algo raro. Paz. Habían pasado 4 días desde el incidente. 4 largos turnos llenos de susurros apenas audibles y miradas que se prolongaban demasiado. Sofía había aprendido a convivir con la invisibilidad, pero ahora estaba visible por algo que no había pedido, y el peso parecía más pesado que el silencio jamás lo había sido. Esa mañana, la cafetería zumbaba como siempre, con el tintineo de las tazas, el siseo del vapor, las charlas ociosas. Sofía iba de mesa en mesa, limpiando migajas, apilando platos, ofreciendo sonrisas educadas. Entonces sonó la campanilla. No levantó la vista de inmediato, pero algo cambió. El aire se detuvo y la curiosidad la atrajo. Miró hacia la puerta. Un hombre alto entró, vestido con un traje gris y un pañuelo de seda, su cabello canoso peinado con esmero. Sus zapatos lustrados resonaban levemente en el suelo. Parecía un hombre que pertenecía a una torre de cristal, no a esta modesta cafetería. Pero había algo inconfundible en sus ojos. Sofía se quedó helada. Él no fue al mostrador. Caminó hasta la mesa cerca de la ventana, el mismo asiento donde un hombre empapado y humillado se había sentado, y lo ocupó sin decir una palabra. Sofía apretó el trapo en la mano. Su corazón latía con fuerza. Se acercó con un menú, sin saber si debía actuar como si no lo supiera o decir la verdad en voz alta. Antes de que pudiera decir nada, él levantó la vista. «No estoy aquí para pedir», dijo. Ella hizo una pausa. «Solo tengo una pregunta», continuó. «¿Por qué me ayudaste?» Sofía parpadeó. Simplemente no podía ver que eso ocurriera. «No me conocías».
No tenías nada que ganar. Ella dudó. No parecías alguien pidiendo limosna. Parecías alguien siendo humillado. Y yo conozco ese sentimiento. Se sentó frente a él, dejando el menú a un lado. Cuando tenía 17 años, dijo, mi madre se desmayó en un mercado. Nadie ayudó. Caminaron alrededor de ella como si fuera un problema, salvo una mujer, una anciana que apenas tenía nada. Ella se quedó, y prometí que sería como ella si tuviera la oportunidad. Él no la interrumpió. Solo escuchó. Aquel día, dijo suavemente, recordé esa promesa. Pasaron unos instantes de silencio. Entonces él preguntó, ¿tú lees? Sofía parpadeó. ¿Libros? Él asintió. Solía leer. No mucho últimamente. Me gustaban las historias sobre personas comunes haciendo cosas valientes. Él esbozó una leve sonrisa. Buena elección. Empezaron a hablar sobre libros, ciudades, música, Bach, Chopin. ¿Por qué las personas se vuelven crueles cuando se sienten impotentes? Él mencionó autores que Sofía nunca había leído, y ella no fingió conocerlos. Respondió con curiosidad, no con fingimiento. Pasaron minutos, luego más. El ruido de la cafetería se desvaneció en un zumbido de fondo. En un momento, Sofía rió. Realmente rió por primera vez en días. No eres lo que esperaba, dijo. Él levantó una ceja. ¿Qué esperabas? Ella se encogió de hombros. Alguien que solo quería decir gracias y desaparecer. Él miró hacia abajo, luego volvió a encontrar sus ojos. He tenido riqueza durante mucho tiempo, dijo. Pero muy pocas personas me han hecho sentir humano otra vez aquel día. Tú lo hiciste. Sofía no respondió. No necesitaba hacerlo. En ese momento, eran solo dos personas. No una camarera y un multimillonario, no un extraño y una salvadora, solo dos almas finalmente vistas. Y ninguno de los dos lo olvidaría. Fue exactamente una semana después de su segundo encuentro, cuando Sofía recibió el sobre. No había dirección de remitente, ni nombre, solo una tarjeta pesada de marfil dentro, grabada con letras doradas y el logotipo inconfundible del Hotel Ansley, un hotel de 5 estrellas en el corazón de la ciudad, conocido más por alojar a jefes de estado que a camareras. Su nombre estaba impreso claramente en la parte superior, Sofía L. Méndez, invitada de Eduardo H. Vargas. Lo miró fijamente durante mucho tiempo, la luz de la tarde reflejando el sello dorado como un secreto. La desafiaba a abrirlo. Casi no fue, pero la curiosidad, mezclada con un extraño nudo en el pecho, la llevó al vestíbulo del hotel 3 días después, vestida con su única blusa bonita, zapatos prestados de su compañera de piso y el cabello recogido con manos temblorosas. Cuando pasó por las puertas giratorias, sintió como si estuviera entrando en otro mundo. Suelos de mármol pulido, lámparas de araña goteando luz, personas que caminaban con un derecho silencioso. Se acercó a la recepción, con la voz casi firme. Sofía Méndez. Creo que tengo una reunión. El conserje asintió sin sorpresa y la dirigió a un salón privado en el piso 21. El señor Vargas se unirá a usted pronto, dijo. Entró en el ascensor en silencio, con el corazón acelerado. El salón era silencioso, opulento, con sillones de cuero, ya suave zumbando en altavoces invisibles y una vista que se extendía hacia el horizonte como una sala del trono en el cielo. Se quedó de pie cerca de la ventana, sin saber si pertenecía a algún lugar cercano a ese tipo de mundo, hasta que la puerta detrás de ella se abrió. Se giró. Eduardo, pero no el hombre de la cafetería, ni siquiera la figura de traje de días atrás. Este Eduardo ostentaba presencia como un traje a medida. Flanqueado por dos asistentes que se detuvieron brevemente en la puerta, entró con el tipo de autoridad que no exigía atención. Simplemente era. Sofía, dijo, con la voz suave y baja. Gracias por venir. Ella intentó sonreír, pero su voz falló. Esto no es exactamente una cafetería. Él señaló hacia la mesa puesta cerca de la ventana, ya preparada con té, frutas y un expreso intacto. Por favor, dijo, siéntate. Ella obedeció, aún sin saber si estaba siendo homenajeada o inspeccionada. Él se sentó frente a ella, cruzando las manos. Quería decírtelo en persona, comenzó, porque cualquier cosa menos sería deshonesta. Ella esperó. Mi nombre, dijo, es Eduardo H. Vargas. Soy el fundador de Vargas Holdings. Operamos en 12 países, principalmente en infraestructura e inversión de impacto social. Sofía parpadeó. Abrió la boca, pero no dijo nada.
No estaba fingiendo ser otra persona, añadió rápidamente. Pero aquella mañana, en la cafetería, me vestí de forma más informal. Sí, no traje mi cartera a propósito. Necesitaba saber qué vería la gente cuando no hubiera nada que ganar. Sofía miró el té frente a ella como si pudiera traer claridad. Mi esposa falleció hace 15 años, continuó él, con la voz más baja ahora. Cáncer, repentino. Nunca tuvimos hijos. Después de que ella murió, dejé de confiar en las personas, dejé de creer que la bondad era real. Empecé a viajar anónimamente, visitando ciudades, pueblos, no solo para ver el mundo, sino para ver quién aún vivía con el corazón en él. La miró directamente. Aquel día, encontré a alguien. La garganta de Sofía se apretó. No sabía si sentirse honrada u horrorizada. ¿Me tendiste una trampa?, preguntó, con la voz ligeramente temblorosa. No, dijo él suavemente. No me acerqué a ti. No pedí nada. Solo observé. ¿Y tú elegiste? Ella negó con la cabeza lentamente. No sé si debería sentirme agradecida o manipulada. Él asintió. Lo entiendo. Sofía se levantó abruptamente, su silla rozando suavemente la alfombra. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Me dices que pasé tu pequeño test de moralidad y luego qué pasa? ¿Me das un cheque? ¿Me ofreces un trabajo, un coche? Eduardo no titubeó. No te ofrezco nada, a menos que elijas escucharme. La respiración de Sofía era temblorosa, sus emociones una tormenta de contradicciones, conmoción, ofensa, curiosidad, asombro. Él también se levantó y caminó hasta la ventana, con las manos cruzadas a la espalda. No te estaba poniendo a prueba, Sofía, repitió. Estaba buscando. Buscando algo que pensaba que el mundo había perdido. Y tal vez alguien que me recordara lo que significaba ser visto. No como multimillonario, no como una carga, solo como hombre. Ella lo observó en silencio. No quiero comprar tu gratitud, añadió. Pero me gustaría saber si tomarías un café conmigo otra vez. Sin expectativas, sin pretensiones. Sofía lo miró, no al traje a medida, al salón lujoso, al horizonte, sino a sus ojos. Los mismos ojos que miraban hacia abajo, húmedos de vergüenza, aferrando un abrigo raído y pidiendo quedarse seco. El hombre frente a ella era el mismo hombre de la cafetería. Y, de alguna manera, eso importaba más que cualquier otra cosa. Soltó un suspiro lento. No sé qué es esto, dijo suavemente. Ni qué crees que puede ser, pero sé quién soy. Eduardo se giró hacia ella, con algo no dicho en su expresión. ¿Y quién eres?, preguntó. Ella sonrió. Pequeña, callada, honesta. Alguien que no hizo esto para ser notada y alguien que no tiene miedo de marcharse si eso es todo lo que pasa. Él asintió, con las comisuras de la boca elevándose. Eso es lo que te hace diferente. Y por primera vez, Sofía se dio cuenta de que no era una prueba. Era una invitación, no a la riqueza, sino a algo mucho más raro, ser vista y recordada. No por a quien impresionas, sino por quien eliges ser cuando nadie está mirando. Sofía no esperaba volver a saber de Eduardo. Pensó que tal vez su última conversación en el hotel había sido el fin de algo extraño, surrealista, un momento fuera de su vida normal. Una ventana por la que había mirado, pero nunca tendría permiso para cruzar. Pero la tarde siguiente, llegó otro sobre. Sin relieve dorado esta vez, solo su nombre escrito con una caligrafía cuidadosa. Dentro había una nota breve escrita con la misma letra firme. Sofía, viajo a Montreal la próxima semana. Lo visito todos los años. Es más tranquilo allí, apacible. Me gustaría que vinieras. No por negocios, no por formalidad, solo compañía, solo conversación. Sin expectativas, solo una invitación sincera. Eduardo. Había un billete de tren de ida y vuelta guardado dentro. Lo sostuvo durante mucho tiempo. Más tarde esa noche, en la cocina estrecha de su pequeño apartamento, Sofía miró el arroz hirviendo en el fogón mientras su hermana menor, Lara, estaba sentada, acurrucada en el sofá, tosiendo suavemente entre sorbos de té. «Estás callada», dijo Lara. Sofía esbozó una leve sonrisa. «Eso es raro, ¿no?» Lara ladeó la cabeza. «Estás pensando en él». Sofía asintió. Le contó a Lara todo sobre la invitación, el billete, como aquello la hizo sentir como si una puerta se hubiera abierto, una puerta en la que nunca se había atrevido a llamar antes. «No estoy segura de si pertenezco a su mundo», dijo. «¿Y si me avergüenzo?
¿Y si esto cambia la forma en que me veo a mí misma o la forma en que él me ve? Lara la estudió un momento. Luego dijo algo que Sofía nunca olvidó. Has pasado toda tu vida haciendo espacio para los demás. Tal vez es hora de que veas cómo es el espacio cuando alguien lo abre para ti. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se quedó despierta escuchando la lluvia golpear el cristal. El sonido de los autobuses urbanos zumbando abajo. El suave tic-tac del viejo reloj en la pared. Pensó en la cafetería, en la forma en que la gente rió, se burló, juzgó. Pensó en los ojos de Eduardo, humildes, inquisitivos, humanos. Y pensó en su madre, que solía decir, no esperes que la vida venga a buscarte. A veces, tienes que ir tras ella sola. Al amanecer, su decisión estaba tomada. Hizo una maleta ligera, una sola bolsa, un diario gastado, 2 mudas de ropa y el libro que estaba demasiado cansada para terminar desde hacía meses. Dejó una nota en la nevera con dinero para compras para Lara y un abrazo que se prolongó más de lo normal. En la estación de tren, se quedó en el andén con el corazón atrapado en algún lugar entre la excitación y la esperanza. Cuando llegó el tren y las puertas se abrieron con un leve siseo, dio un paso adelante, no hacia el lujo, no hacia una fantasía, sino hacia lo desconocido. Eduardo estaba esperando en el vagón. Sin guardaespaldas, sin alboroto, solo él, sentado cerca de la ventana, un libro en el regazo y 2 cafés en la mesa. Levantó la vista cuando ella entró y sonrió. No la sonrisa ensayada de un hombre acostumbrado a ser servido, sino algo más cálido, algo real. No pensé que vendrías, dijo. Sofía se sentó frente a él, colocando la bolsa delicadamente a sus pies. Yo tampoco lo pensé, respondió. Pero entonces recordé. El mundo no cambia a menos que entres en él. Él asintió, pensativo. No estoy ofreciendo nada, dijo. Sin promesas, sin caminos pavimentados de oro. Solo pensé que tal vez era hora de dejar de caminar sola. Sofía miró por la ventana mientras la ciudad comenzaba a difuminarse, los edificios dando paso a los árboles, el ritmo del tren asentándose en su pecho como un latido del corazón. Se giró hacia él. Tal vez, dijo. Ambos necesitábamos a alguien que nos recordara que aún podemos elegir algo diferente. Y con eso, el tren los llevó adelante. 2 viajeros improbables, unidos no por el destino, sino por la elección. Sofía no sabía a dónde la llevaría el viaje, pero por primera vez en la vida no tenía miedo de la respuesta, porque no estaba corriendo hacia la huida, la riqueza o la fantasía. Estaba caminando hacia algo honesto, y eso, se dio cuenta, era suficiente. Los días que siguieron fueron diferentes a todo lo que Sofía había conocido. Nada de hoteles de 5 estrellas, nada de yates, nada de brunch con champán. En cambio, se encontró despertando en villas tranquilas y ciudades polvorientas, en pensiones modestas y centros comunitarios, en la parte trasera del viejo jeep de Eduardo con las ventanas abiertas y el viento alborotando su cabello. Él no vivía como el multimillonario que el mundo creía que era. Visitaban orfanatos en las afueras de pequeños pueblos, donde los niños corrían a los brazos de Eduardo gritando su nombre. No porque les diera juguetes, sino porque recordaba cumpleaños, libros favoritos, bromas internas. Iban a refugios para adictos en recuperación, donde Eduardo hablaba poco, pero escuchaba con atención. Se sentaban en los porches de casas a medio construir por manos que él había financiado, pero nunca nombrado, tomando sopa hecha por personas que no tenían idea de que el hombre frente a ellos poseía la mitad del horizonte. Sofía observaba todo esto con silenciosa admiración. Él nunca se anunciaba, nunca buscaba elogios. Una vez, mientras clasificaban cajas en un banco de alimentos comunitario en Vermont, ella le preguntó, ¿por qué no le cuentas a la gente quién eres? Él se encogió de hombros. Porque dejarían de hablarme como si fuera humano. Dondequiera que fueran, ella veía lo mismo. Sus ojos buscando, no gratitud, sino conexión. Y más de una vez, vio su propio reflejo en una ventana y se dio cuenta de que estaba sonriendo de una manera que no había sonreído en años. Una noche, en una cabaña enclavada cerca de la orilla de un bosque en Quebec, se sentaron en el porche mientras los grillos cantaban y el aire olía a pino. La única luz venía de una linterna en la mesa de madera entre ellos. Eduardo había preparado té de manzanilla. Sofía se envolvió en una manta de lana, observando el vapor subir de su taza. No habían hablado desde hacía un rato, pero no era un silencio nacido de la incomodidad. Era el tipo de silencio que se sentía como respirar juntos. Finalmente, Eduardo se recostó en la silla, mirando la oscuridad. He tenido gente que me ha ofrecido todo, dijo. Compasión, consuelo, incluso amor.
Hizo una pausa y se giró hacia ella, con la voz más baja. Pero no necesito a alguien que me ame. Necesito a alguien que entienda por qué amo las cosas que hago. Alguien que no necesite estar deslumbrado, solo presente. Sofía no respondió de inmediato. Dejó que las palabras se asentaran entre ellos, pesadas y delicadas. Luego, lo miró, sus ojos reflejando tanto la luz de la linterna como algo más profundo. No sé si soy esa persona, dijo honestamente. No sé si entiendo todas las razones por las que eres quien eres. Respiró hondo. Pero sé una cosa. Nunca me he sentido más yo misma que cuando estoy contigo. Eduardo no sonrió. No parecía triunfante. Simplemente parecía en paz, como si acabara de escuchar la respuesta que no sabía que estaba esperando. No se tocaron. No se inclinaron hacia nada más. Porque lo que compartían no era sobre cercanía. Era sobre reconocimiento. Sobre dos personas con generaciones de diferencia, moldeadas por vidas muy diferentes, encontrando una resonancia silenciosa en el espacio entre sus cicatrices. Más tarde esa noche, Sofía se sentó cerca de la ventana de la cabaña, escribiendo en su diario. Sus pensamientos venían en medias frases y palabras sueltas. Silenciosa, encontrada, vista. Cerró el libro, lo puso debajo de la almohada y susurró en el silencio: no vine buscando amor, pero tal vez tropecé con algo más valiente. Fuera, las estrellas parpadeaban sobre ellos como testigos silenciosos de una historia aún en desarrollo. Una no de fantasía o destino, sino de dos almas que un día creyeron que estaban solas hasta que ya no lo estuvieron. 3 meses. 3 meses de mañanas tranquilas y conversaciones sin prisas, de escuchar más que hablar, de ver el mundo no desde las ventanas de áticos, sino desde los porches a nivel de la calle y los salones comunitarios abarrotados. Sofía había cambiado, pero no de la manera que la mayoría de la gente esperaría. No estaba más rica. No se vestía diferente. Sus zapatos aún estaban gastados en los bordes, sus diarios aún llenos de pensamientos garabateados y esquinas arrugadas, pero su espíritu había cambiado. Caminaba más erguida, hablaba más despacio, no sentía la necesidad de explicar su valor a nadie. Eduardo también lo notó. Acababan de regresar de una visita a un refugio para mujeres en Detroit, cuando él pidió hablar con ella en privado. Se sentaron en la terraza de una iglesia reformada que estaban financiando, con el horizonte brillando detrás de ellos. Le entregó una carpeta sencilla, sin cinta, sin ceremonia. Dentro estaban los documentos legales para establecer una fundación en su nombre, el Fondo de Oportunidades Sofía Méndez. Ella levantó la vista lentamente. «Quiero dejar algo atrás», dijo él. «Pero no en mi nombre. Ya he hecho bastante de eso. Quiero que la próxima chica, la que sirve mesas, cuida de su hermana, pensando que nadie la ve, sepa que alguien la vio». Sofía no dijo nada. «Todavía no». Eduardo continuó. «No tienes que gestionarlo. Ni siquiera tienes que involucrarte. Pero existirá porque tú te involucraste. Porque una persona eligió ver a alguien, no por lo que tenía, sino por quién era». Sofía colocó la carpeta sobre la mesa con delicadeza, los dedos apoyados en el borde de la cubierta. «No sé qué decir», susurró. Eduardo sonrió. «No necesitas decir nada». Pero ella lo hizo. Respiró hondo, firme y segura. «Me siento honrada», dijo. «Más de lo que puedo expresar. Pero si está bien, me gustaría intentar algo diferente». Él asintió, animándola. «Quiero construir algo por mí misma», dijo. «No necesita llevar mi nombre ni el tuyo. Quiero empezar desde cero. No porque no valore lo que estás ofreciendo, sino porque alguien un día creyó en mí lo suficiente como para dejarme creer en mí misma». Su voz no titubeó. «Y quiero ofrecer esa misma creencia a otros. No a través del dinero, sino de la presencia, de la escucha, de estar ahí cuando nadie más aparece». Eduardo guardó silencio por un momento. Luego sonrió, no de sorpresa, sino con el orgullo silencioso y radiante de alguien que sabía desde siempre que ese día llegaría. «Ya has llegado», dijo. Sofía lo miró, al hombre que un día se sentó temblando en una cafetería, ridiculizado y rechazado, solo para convertirse en su espejo, su mentor, su amigo. No había etiqueta para lo que eran. No amantes, no socios, no exactamente familia, pero algo más duradero, una especie de reconocimiento del alma, una verdad compartida que no requería definición. Él extendió la mano sobre la mesa y la apretó suavemente. «No importa lo que hagas», dijo suavemente. «Siempre estaré a tu lado». Ella asintió, con los ojos brillantes. Y en ese momento, nada más necesitaba decirse.
Su historia nunca había sido sobre grandes declaraciones. Se construyó sobre elecciones silenciosas, fe paciente y el coraje de dejar que el otro se fuera. No por pérdida, sino por confianza. Se quedaron sentados allí hasta que el sol se puso en el horizonte, proyectando largas sombras doradas sobre la ciudad. Empezaron a ver, no solo como un lugar, sino como una promesa. Una promesa de que la amabilidad, una vez ofrecida sin condiciones, siempre encontraría el camino de vuelta. Y que a veces la forma más verdadera de amor es dejar que alguien trace su propio camino, sabiendo que lleva una parte de ti en cada paso. La lluvia había regresado, suave, constante, mientras las últimas letras se presionaban contra la ventana de la cafetería. En la primera taza, Sofía estaba al otro lado de la calle con un paraguas en la mano, observando cómo su visión se hacía realidad. Esto no era solo una cafetería. Era la cafetería. Aquella donde todo comenzó. Donde un hombre una vez estuvo empapado, avergonzado por olvidar su cartera. Donde ella, una camarera con poco que dar, ofreció un billete de $5, y sin saberlo, reescribió su vida. Ahora el espacio era suyo, pero, más importante, pertenecía a todos. Lo reconstruyó desde cero, pintó las paredes, restauró el suelo, reemplazó las luces. Con la ayuda de voluntarios, pequeños donantes y el aliento silencioso de alguien que nunca pidió reconocimiento. Grabado bajo el logotipo de cristal estaba el lema: nadie debería tener que ganarse la amabilidad. Dentro, la cafetería brillaba con vida. Iluminación cálida, jazz suave, estanterías de libros, y el zumbido bajo de las conversaciones. Una pizarra cerca del mostrador no enumeraba los precios. Decía: tu primera taza es por nuestra cuenta. La segunda, si puedes, por cuenta de otra persona. El piano en la esquina esperaba al trío de la tarde. Las mesas no llevaban números, sino palabras escritas a mano. Esperanza. Confianza. Comienzo. Sofía estaba cerca de la ventana observando el flujo de la humanidad. Una enfermera exhausta, un repartidor, una madre con 2 niños. Un espacio para descansar, para la dignidad. Entonces la puerta se abrió. Un hombre entró. Mayor, encorvado, empapado por la lluvia. Sus manos temblaban mientras sostenía la puerta. Parecía inseguro, casi disculpándose. Un joven barista, Tomás, dio un paso adelante. Señor, nosotros, este lugar es solo para clientes. Sí, no. Sofía cruzó la sala antes de que pudiera terminar, colocando la mano suavemente en el hombro del barista. Está bien, dijo, y luego se giró hacia el hombre. ¿Le gustaría sentarse cerca de la ventana? Él asintió, agradecido. Ella sonrió. ¿Y qué le gustaría hoy? Solo algo caliente, murmuró. Para sentarme un rato. Ha sido una mañana larga. La voz de Sofía se suavizó. Entonces prolonguémosla con un poco de paz. Miró a Tomás. Aquí, la primera taza siempre es por nuestra cuenta. Sin preguntas, sin vergüenza. Él asintió, con los ojos muy abiertos. Lección aprendida. Mientras se dirigía hacia el fondo, algo la detuvo. Se giró hacia la ventana y allí estaba, Eduardo, de pie al otro lado de la calle bajo un paraguas negro, con el cuello del abrigo levantado, el rostro tranquilo, los ojos cálidos. No saludó, no entró, solo observó. Ella encontró su mirada y, en ese momento de silencio, algo pasó entre ellos. Gratitud, despedida y algo más, una promesa. Él asintió una vez, luego se giró y desapareció en la lluvia. Más tarde, durante la apertura suave, Sofía estaba junto al piano con un micrófono en la mano y una taza caliente en la otra. Miró alrededor de la cafetería. Todos los asientos estaban ocupados, el aire denso de confort. Hace años, comenzó, pagué el café de alguien. No sabía quién era. Solo vi a alguien siendo menospreciado, y no pude apartar la mirada. Hizo una pausa. Esa taza me costó $5, pero lo que me dio fue una nueva forma de ver el mundo. Algunos asintieron, otros se secaron los ojos. Pensé que estaba ayudando a un hombre que estaba perdido, dijo. Pero resultó que él me ayudó a encontrar la versión de mí misma que no sabía que tenía permiso para convertirme. Dejó la taza. Esta cafetería no se trata de vender café. Se trata de regalos. De aparecer cuando nadie más lo hace. Su voz se suavizó. Un hombre una vez me dijo, la amabilidad no necesita ser recordada. Solo necesita ser continuada. Sonrió. Eso es lo que estamos haciendo aquí, una taza a la vez.
Y casi como un pensamiento tardío, añadió, algunos amores no necesitan romanticismo. Algunas vidas cambian con nada más que un gesto amable y el coraje de sentirlo. La sala aplaudió. Un saxofón comenzó a tocar, y en algún lugar al fondo, se sirvió una primera taza. Para alguien que no sabía que la necesitaba hasta que la necesitó. Y así comenzó de nuevo. Gracias por acompañarnos en este viaje sincero, que comenzó con un único acto de amabilidad y se desplegó en algo mucho mayor de lo que cualquiera de ellos jamás esperó. Sofía no necesitaba un milagro. No persiguió riqueza ni títulos. Todo lo que hizo fue elegir preocuparse en una mañana lluviosa cuando nadie más lo haría. Y a veces eso es todo lo que se necesita para cambiar no solo una vida, sino dos. Si esta historia te conmovió, te inspiró o te recordó el poder silencioso de la compasión, no olvides dar me gusta, comentar y, lo más importante, suscríbete al canal. Aquí contamos el tipo de historias que curan, elevan y nos recuerdan lo que significa ser verdaderamente humano. Nos vemos en la próxima, donde otra alma espera ser vista.